A lo largo de la historia, cualquier objeto que pudiese haber pertenecido a un santo era tratado como un objeto de poder. Si en vez de a un santo, ese objeto hubiese pertenecido al mismísimo Jesús de Nazaret, automáticamente se convertía en algo sagrado y sus poseedores pasaban a tener un vínculo directo con Dios. Una astilla de la cruz en la que fue crucificado, una pequeña muestra de su sangre o la copa de la que bebió en la última cena son poderosos objetos con los que iglesias y catedrales de todo el mundo aseguran contar. Como no podía ser de otra forma, en España también tenemos nuestras propias reliquias sagradas y una de ellas, quizá la más importante de todas, hace unas pocas semanas que ha saltado a la actualidad. Es ni más ni menos que el Santo Grial de la Catedral de Valencia, que según el profesor de Estadística Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Zarzo, puede ser el original usado en la Última Cena. Y allí nos vamos, hasta Valencia. Allí en nuestros estudios de Radio Nacional nos espera ya Manuel Zarzo. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor, ¿cuál es la historia que hay detrás de esta copa sagrada? ¿Cómo llega hasta Valencia? Bien, pues sale del monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca, y la primera constancia documental que se tiene es un acta notarial del año 1399 que testimonia la presencia de esta reliquia en el monasterio de San Juan de la Peña, como digo. En dicho documento se menciona que el prior del monasterio entrega al rey Martín el Humano, en concreto cito textualmente, el cáliz de piedra en el que nuestro Señor Jesucristo consagró su preciosísima sangre y que San Lorenzo envió con una carta. Bien, entonces, bueno, pues a partir de ahí la historia es conocida, es decir, pues existen documentos. De modo que el rey Martín I llevó este cáliz a Zaragoza y después probablemente al Palacio Real de Barcelona, de modo que el relicario real pasó a su sucesor Fernando I de Aragón y posteriormente a su hijo Alfonso V el Magnánimo, quien lleva la colección de reliquias al Palacio Real de Valencia hacia 1424. Entonces, en 1437, el Santo Cáliz es entregado en depósito a la Catedral de Valencia y desde entonces se venera en la catedral. Como decíamos en la presentación, muchas otras ciudades reivindican contar con el auténtico Santo Cáliz. Mismamente en España tenemos otros 3 supuestos griales: Lugo, Toledo y León. Profesor, ¿qué le lleva a creer que este situado en la Catedral de Valencia es el auténtico? Bien, pues porque existe una tradición interrumpida, de modo que, como digo, ¿no?, en el mismo documento del año 1399 ya consta que el cáliz sale del monasterio de San Juan de la Peña como supuestamente ese cáliz de piedra en el que Jesucristo consagró su sangre. Es decir, desde ese momento ya se consideraba que era el auténtico Santo Grial. Desde entonces no se ha puesto en duda. E incluso pues estudios que estamos realizando desde el Centro Español de Sinología pues llevan a pensar que incluso en el siglo X y XI se tenía esa convicción de que era el auténtico, ¿no? Y por eso el relicario se diseñó con una simbología muy cuidada desde el punto de vista teológico. Se adornó con 24 perlas. Hay que recordar que las perlas en esa época eran enormemente valoradas, de modo que no se estimaron recursos para esta reliquia tan preciada, porque, en definitiva, todo nos hace pensar que existía la creencia de que era el auténtico cáliz empleado por Jesús de Nazaret en la Última Cena. Bueno, de hecho, en estos últimos estudios que usted ha podido hacer, vemos una serie de características que nos pueden asegurar casi que no sabemos con total certeza que sea el cáliz, pero nos aseguran mucha coincidencia, ¿no? Bien, a ver, lo que yo propongo es un estudio bastante inédito, y es que posiblemente una cita del Apocalipsis podría estar relacionada con la descripción del Santo Cáliz de Valencia. Es una idea muy original y novedosa, hasta ahora nadie lo había propuesto, y esta coincidencia es interesante porque, claro, el autor del Apocalipsis pertenecía a la escuela joánica fundada por el evangelista San Juan, es decir, un testigo presencial de la Última Cena. Es decir, que alguien que realmente sabía cómo era ese cáliz porque era testigo, esa persona pudo transmitir ese conocimiento a la escuela que fundó y entonces, claro,
cuando se escribe el Apocalipsis, pues posiblemente los destinatarios conocían exactamente cómo era porque habían sido informados de ello. Por lo tanto, claro, que en el Apocalipsis se contenga una supuesta descripción que coincide con el Santo Cáliz, pues es realmente interesante porque sería un indicio de su autenticidad. ¿Y en qué consiste esta descripción, profesor? Mira, se trata de la cita del Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, y en las distintas versiones de la Biblia se lee de una forma ligeramente distinta, pero a mí la pista me viene de la redacción de la Biblia de nuestro pueblo, que el traductor era Luis Alonso Schockel, perdón, y dice así: vi una especie de mar transparente veteado de fuego. Pues bien, resulta que yo sabía que el Santo Cáliz tiene esta propiedad, aunque aparentemente parece bastante opaco y tiene color marrón chocolate más o menos. Resulta que cuando se ilumina con luz desde el interior, cambia a unos tonos anaranjados que recuerda una especie de llama de fuego. Y por otra parte, yo sabía que en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento se describe un recipiente que había en la entrada del antiguo templo de Salomón, que se empleaba, que contenía agua para las purificaciones de los sacerdotes, y tenía forma semisférica y era tan grande que se denominaba como el mar. Entonces, pues cuando leí esta cita, una especie de mar veteado de fuego, entonces asocié que, pues este mar, si el mar alude a un recipiente semisférico y está veteado de fuego, pues, en fin, fue una coincidencia quizá, porque me vino como la idea de que, curiosamente, el Santo Cáliz tiene esa forma de recipiente semisférico y claramente está veteado de fuego. Un rasgo que hasta ahora, pues, no había recibido mucho la atención, pero que me llamó mucho la atención, y aquí un poco es cuando comenzó mi investigación. Al principio pensé que, en fin, que sería extraño quizá, ¿no?, que hasta ahora pues nadie hubiera vinculado esta cita, pero curiosamente, tras revisar lo que otros autores de los primeros siglos y autores recientes habían interpretado esta cita, pues que era perfectamente coherente con la hipótesis de que se tratara de un cáliz eucarístico. El tema es que una cita muy similar aparece también en el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6. Habla también de una especie de mar transparente, y en este caso, pues los autores de los primeros siglos lo han interpretado como la pila bautismal. Entonces, tiene sentido que si en un caso es la pila bautismal que se asocia al bautismo, en este caso, pues tal vez sea un recipiente asociado a un cáliz eucarístico, porque todos los escritos joánicos dan mucha importancia a los dos sacramentos, al bautismo y a la Eucaristía. Entonces, la idea es que esta cita podría aludir a un cáliz eucarístico, y curiosamente la descripción coincide con el Santo Cáliz de Valencia. O sea, la copa superior, porque hay que decir que la pieza intermedia y la base son medievales. Son 3 características las que aparecen en la cita. Primero habla de una especie de mar. Esto es interesante porque, claro, si la visión dijera vi un mar, pues claro, todo el mundo sabe cómo es el mar. Exacto. Entonces, claro, llama la atención cuando dice una especie de mar. Es decir, el mar o es el mar o no lo es. O no lo es, exacto. ¿Por qué decir una especie de mar? Entonces aquí ya da una pista, es decir, el mar en sentido figurado. Claro, el Apocalipsis se dirigía a cristianos procedentes de la comunidad judía, y los judíos sabían que mar, empleado como nombre propio, aludía a ese mar de bronce del antiguo templo. Por lo tanto, al decir una especie de mar, perfectamente se puede interpretar como esa asociación al mar de bronce. La forma de ese mar de bronce era aproximadamente semiesférica y coincide con la forma de la copa del Santo Cáliz, que también más o menos es semiesférica. Esa sería la primera pista. La segunda es cuando dice transparente, aunque si nos vamos al texto griego original, más correctamente sería emplear hialino, que si nos vamos al diccionario de la Real Academia, resulta que hialino es un término que actualmente se emplea todavía en geología y significa traslúcido. Entonces, un recipiente en forma de mar traslúcido encaja con el Santo Cáliz porque, aunque no lo parezca, es bastante traslúcido. Y esto queda de manifiesto cuando se ilumina desde el interior. Sí, porque en las fotografías el cáliz parece bastante opaco.
No, pero no lo es, efectivamente. O sea, yo soy de Valencia y toda la vida pues he vivido en la ciudad y siempre me ha parecido opaco, pero por eso me llamó mucho la atención al ver fotografías iluminándolo desde el anterior, porque desde el interior el color cambia totalmente y es bastante sorprendente. Ese cambio de color de un marrón que aparentemente parece opaco a unos tonos anaranjados que realmente dan el aspecto de ser una llama de fuego. Y finalmente, como digo, la tercera pista es que la cita menciona veteado de fuego, aunque realmente muchas traducciones dicen mezclado de fuego o quizá entreverado de fuego. Es decir, más o menos se podría interpretar como vi una especie de recipiente en forma de mar traslúcido entreverado de fuego. En fin, esta descripción coincide exactamente con la descripción del Santo Cáliz de Valencia. Profesor, entramos ya en el territorio más que de lo tangible de la leyenda, porque si este fuese el cáliz auténtico, al cáliz auténtico se le atribuyen una serie de poderes, ¿no? Bueno, a ver. Claro, a un científico le estoy preguntando una cosa muy extraña. Claro. Sí, la verdad es que esto es un poco extraño. O sea, nosotros Claro. lo estudiamos desde un punto de vista arqueológico y, bueno, pues, a ver, un poco la idea es la siguiente. Este cáliz estuvo escondido en el monasterio de San Juan de la Peña durante muchos siglos. Entonces, claro, los monjes del monasterio pues no querían que se difundiera esto porque, evidentemente, pues si el rey se enteraba de que algo tan preciado estaba escondido en un monasterio, pues evidentemente lo habría requerido, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco parece que de aquí surge esta especie de misterio, leyenda de la búsqueda del Santo Grial. Exacto, sí. Que parece que está por esa zona de los Pirineos, pero nadie sabe muy bien dónde está y hay como una especie de ocultismo, ¿no? Pero, bueno, en definitiva es eso, ¿no? O sea, a ver, claro, o sea, si el rey conoce que en su territorio hay algo tan valioso, pues evidentemente lo habría requerido. Lo habría requerido para usarlo. Claro, exacto. Claro, sí. En fin, sobre todo como... A ver, o sea, estas reliquias tan importantes es como legitimar la autoridad real, ¿no? Entonces, para los reyes eran muy importantes, ¿no? Una especie de divinizar su poder absoluto y una especie de en fin, un poco pues hacer ver a los súbditos de que algo de divino hay en Había el rey. Por ahí, ¿verdad? Claro, Vale. pero en fin, más o menos en eso consiste un poco quizá esta leyenda un poco... Sí, de sus supuestos poderes. Eso, sí. Exacto. Sí, bueno, volvamos, profesor, a lo tangible, que es el territorio en el que seguro que está usted más cómodo. Sí. Profesor, ¿el Vaticano se ha posicionado en la autenticidad de alguno de los supuestos cálices que existen por el mundo y concretamente en este de Valencia? No, no me consta. No, a ver, este es todavía un tema que se está estudiando y claro, en fin, todavía pues hará falta muchos estudios. En fin, un poco es quizá algo similar con la Sábana Santa de Turín, ¿no? Que el Vaticano pues anima a que se estudie y que se realicen investigaciones científicas, arqueológicas, porque de la Sábana Santa se puede obtener información muy interesante. Yo diría algo similar del Santo Cáliz. Cuando uno estudia la reflexión teológica que se puede derivar del Santo Cáliz, es realmente muy interesante. Es decir, yo diría que el Vaticano lo que haría es animar a este tipo de estudios, a la reflexión teológica que se deriva de todo esto. En fin, un poco, yo creo que aquí es lo interés, ¿no? La reflexión de si es el auténtico o no es el auténtico, yo creo que escapa al ámbito de la fe y de las costumbres, sería más bien un ámbito de la arqueología que, en fin, yo creo que el Vaticano pues quizá no tiene competencia para pronunciarse. Claro. Lo que sí supongo, profesor, es que este tipo de hallazgos también serán interesantes para el turismo de los lugares donde se encuentran. Existe un turismo religioso, ¿verdad? Sí, a ver, la verdad es que desde el año 2015 la Santa Sede ha aprobado que cada 5 años Valencia celebre un jubileo sobre el Santo Cáliz. Ya se celebró en el año 2015 el primero y a mediados del 2020, si todo va bien, se celebrará el segundo y así sucesivamente. Por lo tanto, esto va a ser un atractivo turístico muy importante para la ciudad de Valencia. Estamos en los inicios, pero cuando pase el tiempo, pues por supuesto, Valencia irá siendo conocida, al igual que es Santiago de Compostela y otras ciudades que celebran jubileos periódicos. Valencia será cada vez mundialmente más conocida como la ciudad del Santo Grial. Y esto es un poco uno de los motivos que están promoviendo los estudios
Recientemente se ha defendido una tesis doctoral que también en relación del Santo Cáliz como atractivo turístico, precisamente por lo que estás comentando, ¿no? En el futuro, la ruta del Santo Grial y el mismo Santo Cáliz de la ciudad de Valencia va a ir incrementando su reclamo como atractivo turístico y por eso todo esto está motivando los estudios científicos por varios profesores de las universidades valencianas, por otros estudiosos y también está el Centro Español de Sindonología con sede en Valencia, pues promoviendo estos estudios. Claro, bueno, yo supongo que a fieles y no tan fieles de la religión esto les vendrá bastante bien, ¿no? Para el territorio valenciano, el hecho de que exista este cáliz y atraiga más turismo. Profesor, hablaba usted hace un momentito, hace unos escasos minutos, de la Sábana Santa de Turín. Sí. Yo sé que usted es un experto en el estudio de la sábana y ahora que nadie nos oye, ¿es la Sábana Santa de Turín la auténtica o es como se decía, o se dice más bien, una composición de Leonardo da Vinci? Bien, tengo que decir que no soy experto del todo. Lo que sí soy es amigo del presidente del Centro Español de Sindonología, que es la persona que más sabe en España de este tema. Le he escuchado en muchas conferencias y, bueno, pues, en fin, o sea, todo lo que se sabe hasta ahora es que todas las evidencias apuntan a la autenticidad de la Sábana Santa. En fin, yo personalmente creo en la autenticidad y, en fin, sé que también es un tema un poco controvertido, que se está estudiando muchísimo, hay muchos artículos que se están publicando y es un poco complejo seguir la investigación por la gran magnitud de estudiosos y de artículos científicos que están abordando el tema. Pero, en fin, un poco como digo, el presidente del CES, Jorge Manuel Rodríguez, que es la persona que más sabe, pues lo expone de una forma muy correcta, muy rigurosa y... Bueno, tendremos que invitarle en alguna ocasión, eso desde luego. Pero, profesor, usted me contaba que el carbono 14, y muy bien contado porque yo en este tipo de cosas tampoco estoy muy ducho, que solamente se puede hacer a objetos orgánicos, evidentemente. Sí. Sí, a la Sábana Santa sí se le puede hacer un carbono 14, de hecho se le hizo, y la datación de cuándo es. A ver, el carbono 14 efectivamente es una prueba que indica en función de esa proporción de carbono 14, pues... qué antigüedad puede tener el objeto. Hay que comentar que esta prueba del carbono 14 se hizo en una esquina de la Sábana Santa. Evidentemente, si había que cortar un trocito, pues no iba a ser de la parte central, invasivo, sino de los extremos. Y también hay que tener en cuenta que precisamente los extremos pues es donde más se toca. Por lo tanto, en fin, durante siglos la Sábana Santa ha sido pues extendida, mostrada en público, ha sido tocada por muchísima gente y por lo tanto está muy, muy contaminada. Entonces, el carbono 14 es una prueba fiable para objetos poco contaminados. Claro. Pero, como se entiende, la Sábana Santa es un objeto pues bastante contaminado por lo que ha sido expuesto y en concreto pues también un poco por lo que ha sido tocado, ¿no? Y concretamente incluso se sabe que los bordes de la tela han sido recompuestos porque a lo largo de los siglos evidentemente pues las hebras se deshilachan y se sabe pues que en fin los bordes han sido recompuestos con mucho cuidado para cuidarlo, ¿no? Entonces precisamente pues en esta recomposición pues es posible que se haya aportado carbono mucho más reciente, que haya rejuvenecido la datación. Es decir, en definitiva, la datación es muy discutible. Hay, digamos, varias hipótesis que podrían explicar por qué surge una datación medieval, más o menos. Entonces, como digo, bueno, en fin, o sea, el hecho de que se tomara de un borde donde estaba muy contaminado y donde quizás incluso puede contener fibras recompuestas hace que esta datación pues no sea fiable. Por lo tanto, hay que contrastar esa información con muchas otras evidencias que pueden hablar sobre su datación y, como digo, pues hay otros muchos indicios que no son coherentes con la datación medieval. En la Sábana Santa se ha estudiado desde perspectivas muy, muy diferentes y en global la coherencia es que es auténtica, pero como digo, pues claro, hay algunas hipótesis que no terminan de encajar, pero hay explicaciones de por qué no encajan.
Y eso es lo que, pues claro, es importante también. Claro. Bueno, sea como sea, yo le comentaba hace un ratito lo del turismo y ya tengo una excusa más para ir a Valencia, para ver este cáliz de Valencia, que es, en fotografía lo he podido ver y es hermosísimo. Sí, así es. Y bueno, pues oye, una cosa más, ¿no? Para poder pasarnos por Valencia, disfrutar de Valencia, que es un lugar maravilloso. Manuel Zarzo, investigador y profesor de Estadística Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, muchísimas gracias por pasar este ratito en vela con nosotros, profesor. Muchas gracias a vosotros. Hasta otro día.